Diego García, padre soltero de Sofía de 8 años, estaba cenando tranquilamente en un restaurante de Madrid cuando su vida cambió para siempre. En la mesa de al lado, 2 hombres acosaban a una mujer rubia que intentaba desesperadamente liberarse de sus atenciones. La pequeña Sofía, viendo la escena, susurró con inocencia: «Papá, podemos ayudarla». Diego, exmilitar del ejército español, no lo pensó 2 veces. Se levantó y enfrentó a los 2 agresores, poniendo en práctica todo su entrenamiento para defender a esa desconocida. La pelea fue breve pero intensa, y cuando todo terminó, la mujer le agradeció con lágrimas en los ojos antes de desaparecer en la noche madrileña. Pero lo que Diego no sabía era que acababa de salvar a la persona equivocada en el momento correcto. Al día siguiente, un Mercedes negro se detuvo frente a su casa. Bajaron hombres en trajes elegantes que tocaron su puerta con expresión seria. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y por qué ahora la vida de Diego y su hija estaba en peligro mortal? Diego García siempre había creído que las noches padre-hija eran sagradas. Cada viernes, desde que obtuvo la custodia exclusiva de Sofía tras el divorcio, la llevaba a cenar fuera. Se había convertido en su ritual precioso, un momento en que podían hablar sin distracciones. Esa noche de octubre habían elegido Casa Lucio, un restaurante familiar en el barrio de La Latina, que Sofía adoraba por sus huevos rotos. Diego la observaba mientras comía con entusiasmo, contándole sobre la obra escolar en la que interpretaría un girasol. A 35 años, había aprendido que estos momentos valían más que cualquier éxito en su carrera de ingeniero civil. El restaurante estaba lleno de la clientela habitual del viernes: familias madrileñas, turistas, jóvenes parejas. El ambiente era cálido y acogedor, con el aroma de ajo y pimentón que se mezclaba con las conversaciones animadas. Pero mientras Sofía describía el disfraz que la abuela le estaba preparando, Diego notó algo inquietante en la mesa contigua. Una mujer rubia de unos 30 años estaba sentada sola, pero 2 hombres de 40 y tantos se habían acercado sin ser invitados. La mujer mostraba claras señales de incomodidad, tratando de alejarse de sus manos invasivas. Los hombres eran del tipo que Diego había aprendido a reconocer durante sus años en el ejército: agresivos, acostumbrados a tomar lo que querían sin pedir permiso. El más corpulento, con una cadena de oro llamativa, puso una mano en el hombro de la mujer cuando ella trató de levantarse, obligándola a permanecer sentada. El segundo, más delgado pero con ojos fríos, movió su silla para bloquearle la salida. La mujer negaba con la cabeza con decisión, pero ellos seguían invadiendo su espacio, riéndose de bromas que evidentemente no la divertían. Sofía, con la perspicacia típica de los niños, había notado la situación. Se giró hacia su padre con esos ojos verdes grandes y serios que había heredado de su madre. «Papá, esa señora parece asustada. ¿Podemos ayudarla?» En ese momento, el instinto protector que Diego había desarrollado durante sus años de servicio militar en Afganistán se reactivó como un interruptor. Había visto demasiadas veces lo que pasaba cuando la gente miraba hacia otro lado. Diego se levantó lentamente, la mandíbula tensa. Sus años de entrenamiento militar le permitían evaluar rápidamente la situación. 2 hombres, probablemente no entrenados, que subestimaban el riesgo de un enfrentamiento público. Se acercó a la mesa con pasos medidos e intervino con voz educada pero firme, sugiriendo a los hombres que dejaran en paz a la señora. El más gordo, con una cicatriz en la mejilla izquierda, reaccionó con sarcasmo y agresividad. Cuando Diego no se movió, el segundo hombre se levantó y lo amenazó, mencionando a Sofía de una manera que hizo saltar algo en el padre. La escalada fue rápida. El hombre gordo empujó a Diego en el pecho, cometiendo un error fatal. El entrenamiento militar tomó el control instintivamente. Diego desvió el empujón, agarró la muñeca del agresor y la torció con un movimiento fluido que puso al hombre de rodillas. El segundo intentó golpearlo por detrás, pero Diego lo bloqueó con una llave al cuello que lo detuvo inmediatamente. El restaurante se quedó completamente en silencio. Diego, manteniendo el control de la situación, ordenó a los hombres que esperaran 5 minutos antes de moverse, mientras la mujer se marchaba. Ambos asintieron frenéticamente. La mujer recogió rápidamente su bolso Hermès y se dirigió hacia la salida. Antes de desaparecer en la noche madrileña,
se giró hacia Diego con una expresión de gratitud mezclada con algo más que él no pudo descifrar, como si estuviera memorizando su rostro. Diego regresó a la mesa donde Sofía lo esperaba con los ojos muy abiertos de admiración, susurrando emocionada que había salvado a esa señora como un superhéroe. Diego sonrió y le revolvió el cabello, explicando que no era un superhéroe, solo un papá que no soportaba ver a alguien en dificultades. Lo que Diego no sabía era que acababa de salvar a la mujer equivocada en el momento correcto, y que al día siguiente, su vida tranquila de padre soltero sería trastornada para siempre. El sábado por la mañana comenzó en la normalidad doméstica que Diego había aprendido a valorar. Preparó tortitas para Sofía mientras ella veía dibujos animados, aún en pijama. Era uno de esos momentos de serenidad que hacían preciosa su vida juntos después del caos del divorcio. Hacia las 10, mientras Sofía hacía los deberes y él revisaba emails de trabajo, sonó el timbre. Diego no esperaba a nadie, pensando en el cartero o la vecina, que a menudo pasaba a pedir algo prestado. Cuando abrió la puerta, se encontró con 3 hombres en trajes oscuros elegantes. Tenían el aire de quienes manejaban negocios importantes, pero algo en sus ojos puso inmediatamente a Diego en alerta. Su porte, la forma en que se habían posicionado para bloquear la salida, todo le gritaba peligro. El hombre del centro, de unos 50 años con cabello gris perfectamente peinado y un reloj costoso, sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Se presentaron como personas interesadas en hablar sobre lo que había pasado la noche anterior. Desde la cocina llegó la voz de Sofía preguntando quién era. Diego se giró instintivamente, y en ese momento de distracción, el hombre más joven le puso una mano en el hombro. No era un apretón amenazante, pero el mensaje era claro. El hombre de cabello gris sugirió hablar en privado por el bien de su hija. Diego evaluó rápidamente. 3 hombres entrenados, probablemente armados, y Sofía en casa. No podía arriesgar que la situación degenerara. Salió al jardín trasero de la casa, seguido por los 3 hombres. Una vez lejos de las ventanas, el hombre abandonó toda pretensión de cortesía. Explicó que la mujer salvada la noche anterior se llamaba Elena Ruiz, hija de Víctor Ruiz, uno de los hombres más poderosos del sur de España, un hombre que valoraba mucho la privacidad de su familia. Diego sintió que la sangre se le helaba. Había oído ese nombre en los periódicos. Víctor Ruiz era un empresario con conexiones que iban mucho más allá del mundo legal, prosperando en la zona gris entre negocios lícitos e ilícitos. El problema, continuó el hombre, era que los 2 acosadores de la noche anterior trabajaban para personas descontentas con el señor Ruiz. Estaban enviando un mensaje y Diego había arruinado ese mensaje. La petición era simple. Diego y Sofía debían desaparecer por un tiempo. Unas vacaciones prolongadas, lejos de Madrid. Cuando Diego preguntó qué pasaría si se negaba, el hombre más joven abrió ligeramente la chaqueta, lo suficiente para que viera la pistola en la funda. La amenaza se volvió más específica cuando mencionaron la escuela de Sofía y sus clases de baile, demostrando que conocían perfectamente sus movimientos. Diego se dio cuenta de que estaba en una posición imposible. No podía poner a Sofía en peligro. El hombre de cabello gris explicó que el señor Ruiz era generoso con quienes lo ayudaban. Los billetes para Ibiza ya estaban listos, los gastos cubiertos. Debían partir a la mañana siguiente. Después de que los 3 hombres se marcharan, Diego permaneció en el jardín mirando las hojas de otoño que caían del viejo plátano. Su vida tranquila acababa de terminar, todo por hacer lo correcto. Regresó a casa donde Sofía había terminado los deberes y lo esperaba con una sonrisa radiante, preguntando si podían ir al parque. Diego la abrazó fuerte, respirando el aroma familiar de su champú de fresa. Luego le propuso unas vacaciones sorpresa en las Baleares. Los ojos de Sofía se iluminaron de alegría y Diego sintió que el corazón se le partía. No sabía cuándo podrían volver a casa o si alguna vez lo lograrían. El vuelo a Ibiza salió a las 8 de la mañana desde Barajas. Diego había presentado todo como una sorpresa especial, unas vacaciones improvisadas para celebrar las notas de Sofía. Ella había reaccionado con el entusiasmo típico de los 8 años, ya imaginando playas y helados ibicencos. Durante el vuelo,
Mientras Sofía dormía contra la ventanilla, Diego repasaba los eventos de las últimas 24 horas. Había inventado una emergencia familiar para su jefe, cancelado todas las citas, hecho las maletas manteniendo un aire de normalidad. La parte más difícil había sido mentir a su madre sobre la ausencia escolar de Sofía. El hotel en San Antonio era lujoso, con vista impresionante al Mediterráneo, que en otras circunstancias habría hecho perfectas esas vacaciones. Sofía estaba extasiada con la piscina infinita y la terraza para ver atardeceres. Para ella era una aventura, para Diego una prisión dorada. Los primeros días pasaron en una rutina forzada de normalidad. Desayunos en la terraza, excursiones a las calas de agua cristalina, visitas a los pueblos tradicionales. Sofía estaba feliz, bronceada y despreocupada, mientras Diego controlaba obsesivamente las noticias españolas, buscando pistas sobre Madrid. El cuarto día todo cambió. Diego estaba tomando café mientras Sofía jugaba en la piscina cuando vio a un hombre en traje oscuro hablando con el recepcionista. El hombre señaló en su dirección, y Diego sintió la adrenalina explotar. Se levantó lentamente, llamó a Sofía con voz calmada y la llevó a la habitación. Hizo las maletas rápidamente, explicando que habían recibido una llamada especial para visitar otra isla. A pesar de las protestas de Sofía, que se había encariñado con el lugar, Diego insistió en que Mallorca sería aún más hermosa. Salieron del hotel por la parte trasera y tomaron un taxi al puerto. Durante el trayecto, Diego controlaba continuamente los espejos retrovisores, pero nadie parecía seguirlos. El ferry a Mallorca estaba lleno de turistas, haciéndolos menos visibles. Diego compró los billetes en efectivo y eligió asientos en medio de la multitud. En Mallorca encontraron un pequeño hotel familiar gestionado por Miguel y Carmen, una pareja mayor que hablaba con acento mallorquín, pero era increíblemente acogedora. Diego pagó una semana por adelantado, diciendo que eran turistas huyendo de problemas familiares. La verdad, en cierto sentido. Esa noche, sentado en la terracita mientras Sofía dormía pacíficamente, sonó el teléfono. Un número desconocido. La voz del otro lado se identificó como Elena Ruiz. Diego se levantó de un salto, saliendo para no despertar a Sofía. La mujer sabía que se encontraba en Baleares, sabía que su padre lo había obligado a dejar Madrid y sabía que no era justo. Elena explicó que la situación era más complicada de lo que le habían dicho. Esos hombres en el restaurante no estaban intimidando por su padre, estaban tratando de secuestrarla. Ella no era la hija mimada de un jefe, sino una fiscal que investigaba una red de tráfico de personas que involucraba a algunos de los hombres más poderosos de España, incluido alguien que trabajaba para su padre. Diego sintió que el mundo giraba. La noche anterior había salvado a una fiscal de un intento de secuestro, y ahora él y Sofía estaban en peligro porque alguien pensaba que ella le había revelado información reservada. Elena propuso un encuentro en Barcelona para proporcionar pruebas que podían derribar toda la red. Diego necesitaba que esta historia terminara para poder volver a casa. Después de colgar... ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Permaneció en la terracita durante horas, escuchando las olas y mirando las estrellas que Sofía adoraba. Tenía dos opciones: seguir huyendo esperando que el peligro se alejara o enfrentarlo directamente. El ex soldado en él sabía que no se puede huir para siempre. Tarde o temprano, hay que luchar. El encuentro estaba fijado en un café tradicional del barrio gótico de Barcelona, frecuentado principalmente por locales. Diego había dejado a Sofía con Miguel y Carmen en Mallorca, inventando una comisión de trabajo. La mentira le quemaba en la garganta, pero no podía ponerla en peligro. Elena Ruiz ya estaba sentada cuando Diego llegó. Sin el maquillaje arruinado y la expresión aterrorizada del restaurante, era completamente diferente. Tenía un aire de autoridad silenciosa, los ojos atentos de quien evaluaba rápidamente personas y situaciones. Elena abrió un maletín de cuero y extrajo un expediente delgado, explicando que era fiscal de la Fiscalía Antimafia de Sevilla. Desde hacía 2 años, investigaba una red de tráfico de personas que operaba entre España, los Balcanes y Oriente Medio, que movía miles de millones de euros con conexiones a los más altos niveles. Mostró fotografías de vigilancia, documentos,
caras que Diego no reconocía, pero eran evidentemente importantes. Su padre, Víctor Ruiz, no era el jefe mafioso que probablemente le habían hecho creer, sino un empresario que había cometido el error de hacer negocios con las personas equivocadas. Cuando descubrió para qué se usaban sus empresas de transporte, había tratado de retirarse. 3 años antes, durante una investigación sobre evasión fiscal, Elena se había topado con irregularidades en las cuentas de empresas vinculadas al tráfico. Al profundizar, alguien había comenzado a seguirla y amenazarla. Había descubierto que Ramón Vega, el brazo derecho de su padre, era en realidad la conexión con la red criminal. Cuando Diego intervino en el restaurante, había arruinado el plan de secuestrarla antes de que pudiera testificar ante la Comisión Parlamentaria Antimafia. Los hombres de Vega probablemente habían contado a su padre que Diego se había metido en sus asuntos y debía desaparecer por seguridad. Elena extrajo una memoria USB con 3 años de investigaciones, nombres, fechas, grabaciones, movimientos de dinero, suficiente para derribar toda la red y encarcelar a 30 personas, incluido Vega. Pero no sabía en quién confiar en el sistema. Necesitaba a alguien externo para hacer llegar las pruebas a las personas correctas. Diego miró la memoria como si fuera una bomba de mano. Era solo un ingeniero con una hija que proteger. Pero Elena había verificado su historial de servicio. Ex militar con entrenamiento en operaciones especiales. Y sobre todo, la única persona de la que estaba segura que no era corrupta. Explicó que si no la ayudaba, Sofía nunca estaría segura. Vega no podía permitirse dejarlos vivos, sabiendo lo que podrían saber. Tarde o temprano volverían a buscarlos. Diego cerró los ojos, sintiendo el peso de decisiones que nunca habría querido tomar. Cuando los abrió, vio en Elena la misma determinación de sus compañeros de armas antes de las misiones más peligrosas. Aceptó ayudarla. Elena sonrió genuinamente por primera vez, tomó el teléfono y llamó a alguien, diciendo que era hora de moverse y que había encontrado a alguien de confianza. Colgó y miró a Diego directamente a los ojos, dándole la bienvenida a la guerra y esperando que aún recordara cómo luchar. El plan de Elena era tan audaz como peligroso. En lugar de seguir escondiéndose, regresarían a Madrid para enfrentar directamente a Vega y su red. No solos. Elena tenía contactos en una fuerza de tarea internacional que llevaba años tratando de desmantelar las organizaciones de tráfico en el Mediterráneo. Diego regresó a Mallorca para recoger a Sofía, inventando que habían sido invitados a una fiesta especial en Madrid. La niña estaba entusiasmada con la idea de volver a casa, ignorando que su padre estaba a punto de jugárselo todo en una apuesta desesperada. Durante el vuelo de regreso, mientras Sofía dormía, Diego repasó cada detalle del plan. Elena contactaría a sus aliados de confianza en la fiscalía. Él debía llevar a Sofía a un lugar seguro y luego presentarse como cebo para atraer a Vega al descubierto. A la salida de Barajas, los esperaba la inspectora Marta González, una mujer de 40 y tantos años, con cabello corto y ojos atentos, que Diego reconoció inmediatamente como agente de policía aunque estuviera de civil. Sofía debía ir con ella. Diego se arrodilló frente a su hija, que lo miraba confundida y asustada. Explicó que la señora Marta era una amiga y que debía quedarse con ella unas horas mientras él arreglaba algo importante. A pesar de las protestas de Sofía, Diego la confió a Marta, prometiendo que cuando se volvieran a ver todo, habría vuelto a la normalidad. Abrazó a Sofía fuerte, respirando el aroma familiar de su cabello, mientras Marta prometía que la niña estaría bien. Viendo el coche alejarse con Sofía, Diego sintió la misma claridad glacial de las misiones más peligrosas en Afganistán, cuando no tienes nada más que perder, excepto lo que realmente importa. Elena llamó para confirmar que todo estaba listo. Era hora de hacer saber a Vega que habían regresado. Diego tomó un taxi a su casa en el barrio de Chamberí, la calle familiar, el edificio donde había vivido durante 5 años. Todo parecía pertenecer a otra vida. Abrió la puerta y encendió las luces. Todo estaba como lo había dejado, pero tenía la sensación de ser un extraño en su propio apartamento. A las 9 en punto llamaron a la puerta. Diego abrió y encontró a Ramón Vega acompañado por el mismo joven de la semana anterior. Pero esta vez, la actitud de Vega era diferente,
más tensa, más agresiva. Vega entró sin ser invitado, la mirada vagando por el apartamento como si buscara algo. Cuando preguntó por Sofía, Diego respondió que estaba segura, lejos de allí. Vega se sentó en el sofá como si fuera su casa. Explicó que durante la ausencia de Diego habían surgido problemas. Alguien estaba pasando información reservada a la fiscalía, información que podía dañar gravemente sus negocios. Vega creía que la mujer del restaurante había dado a Diego algo, una memoria, documentos. Cuando Diego lo negó, Vega hizo una señal a su hombre para que se acercara amenazadoramente. Dijo que apreciaba el heroísmo cinematográfico, pero no era Hollywood. Si Diego tenía lo que buscaban, debía dárselo. Si no lo tenía, debía decir dónde encontrar a Elena Ruiz. Diego miró a Vega con la misma frialdad usada con los talibanes en las montañas afganas. En ese momento, oyó un ruido familiar, botas tácticas en los escalones. Elena no había venido sola. Diego sonrió por primera vez en días, diciendo que era demasiado tarde para negociaciones. La puerta se abrió de par en par y un equipo de agentes antidisturbios irrumpió en el apartamento. Vega y su hombre estuvieron en el suelo en menos de 3 segundos, esposados con la eficiencia de una operación planificada al detalle. Elena entró la última con la memoria USB en la mano, arrestando formalmente a Ramón Vega por asociación criminal, tráfico de personas y tentativa de homicidio. Mientras se llevaban a Vega, el hombre se giró hacia Diego con odio puro, amenazando que no había terminado, que tenían memoria larga. Pero Diego no tuvo miedo. Por primera vez en días, sabía que Sofía estaba segura y que habían ganado. 6 meses después, Diego y Sofía estaban desayunando en la terraza de su nueva casa en Alcalá de Henares, a las afueras de Madrid. El juicio contra la red de tráfico había sido noticia en todos los periódicos nacionales, pero por seguridad el nombre de Diego nunca se había revelado. Oficialmente había sido solo un colaborador de justicia. Sofía había aceptado la mudanza con la flexibilidad típica de los niños, especialmente cuando Diego le explicó que la nueva casa tenía jardín para jugar y estaba más cerca de la escuela de baile. No sabía nada de los detalles de la red criminal o del peligro que habían corrido, y Diego esperaba que nunca lo supiera. Sofía preguntó si vendría la señora Elena ese día. Diego sonrió. Elena se había convertido en una presencia regular en sus vidas después del juicio, inicialmente por cuestiones legales y controles de seguridad, pero gradualmente las visitas se habían vuelto más personales. Diego había notado cómo Elena lograba contar anécdotas de su trabajo como fiscal, haciendo reír a Sofía sin revelar nunca detalles crudos. Era un talento raro, proteger la inocencia de un niño sin mentir. Elena llegó puntual al mediodía con flores para Diego y lápices de colores para Sofía. Durante el almuerzo, mientras Sofía dibujaba en la mesa del salón, Diego y Elena hablaban en la terraza. En los meses anteriores, entre audiencias y controles de seguridad, habían desarrollado una amistad profunda basada en confianza mutua y experiencias que pocas personas podían entender. Elena contó que en el trabajo iba mejor. Con Vega fuera de juego, muchas investigaciones bloqueadas durante años estaban progresando. La intervención de Diego había marcado la diferencia para muchas más personas de las que imaginaba. Diego miró a Sofía a través de la puerta de la terraza. Estaba dibujando lo que parecía un castillo con 3 figuras delante: un hombre, una mujer y una niña. A veces se preguntaba si había tomado la decisión correcta, involucrando a Elena y poniendo a Sofía en peligro. Elena siguió su mirada y lo tranquilizó. Había tomado la única decisión correcta. Si no hubiera intervenido en el restaurante, ahora ella estaría muerta y Vega habría seguido destruyendo vidas. Si no hubiera aceptado ayudarla, él y Sofía habrían pasado la vida huyendo. Sofía los llamó desde el salón, emocionada por su dibujo. Se acercaron y vieron que había dibujado su casa de Alcalá con increíble precisión. Delante de la casa había 3 figuras tomadas de la mano. Sofía explicó orgullosa que eran ellos, su familia. Era la primera vez que usaba esa palabra para describir su relación. En los meses anteriores, Elena se había convertido gradualmente en mucho más que una amiga de la familia. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Diego y Elena permanecieron en la terraza mirando las estrellas.
Era una noche de verano perfecta, con aire tibio y aroma de jazmín desde el jardín. Elena mencionó lo que Sofía había dicho sobre la familia. Diego admitió que pensaba lo mismo. En los meses anteriores, sus miradas se habían vuelto más largas, los silencios más cargados, las manos que se rozaban más a menudo. Elena sonrió genuinamente, sugiriendo considerar hacer oficial lo que Sofía ya había entendido. Diego la besó bajo las estrellas de Alcalá, sintiendo por primera vez en años que el futuro no era solo algo que temer, sino algo que construir juntos. Un año después, Sofía fue dama de honor en la boda de Diego y Elena en la pequeña iglesia de Alcalá. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a la unión, Sofía levantó la mano diciendo en voz alta que ella decía que sí. Toda la iglesia estalló en risas. La noche de la boda, mientras Sofía dormía en su nueva casa de 3, Diego miró a Elena pensando que todo había comenzado con una simple pregunta. «Papá, ¿podemos ayudarla?» A veces bastan las palabras inocentes de un niño para cambiar el curso de 3 vidas y recordar a los adultos que hacer lo correcto, aunque sea peligroso, siempre lleva a donde se debe ir. Las familias más hermosas nacen cuando menos te lo esperas, del valor de hacer lo correcto. Dale me gusta. Si crees que hacer lo correcto siempre vale la pena, comenta qué momento de la historia te impactó más. Comparte para inspirar a quien cree en el valor de proteger a los inocentes. Suscríbete para más historias de padres valientes y segundas oportunidades. A veces basta un gesto de valor para salvar una vida. A veces proteger a un desconocido significa proteger tu propio futuro. Y a veces, las familias más hermosas nacen cuando menos te lo esperas, del valor de hacer lo correcto. Porque el amor verdadero a menudo comienza con un acto de puro valor,